la iglesia decide confirmar que amado su palabra y goza de libertad. Todos en uno amados, todos en comunión, siendo regocijados por esta salvación. Alabado y bendecido sea Dios. Hoy vamos a disfrutar una vez más la palabra de Dios, así que empecemos orando al Señor. Padre eterno, te damos muchas gracias por el consejo de tu palabra que hoy recibiremos. Te suplicamos que hables a nuestro corazón y sigas edificando tu iglesia en la unidad del Espíritu Santo. Pero también todos aquellos que se unirán a tu pueblo al oír tu palabra, sean edificados y guardados para gloria de tu santo y bendito nombre. Aún también, Señor, los que decidirán caminar con Cristo, que ya conocen y han oído, cada uno, Padre bendito, reciba tu bendición. En tus manos nos dejamos y rogamos, habla, Señor, que tu pueblo escuchamos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Alabado y glorificado sea Dios para siempre. Vamos a leer Efesios 4, 3 al 6. Efesios 4, 3 al 6. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Bien, hoy iniciamos, hermanos, en esta primera parte, a considerar los 7 pilares de la unidad del Espíritu Santo. Hablando de la edificación de la iglesia, en Proverbios 9:1, encontramos que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Ahí nos habla con claridad de la sabiduría y que en una forma simbólica está hablando de Jesucristo, nuestro Salvador, edificando a su iglesia con su palabra. En este pasaje, Efesios 4, se nos invita a ser solícitos, prestos, dispuestos, veloces, que pongamos esfuerzo, que seamos quienes procuremos cada día guardar la unidad del Espíritu, guardarla conservándola, guardándolo, que no se pierda, que se conserve. Y bien, así nos insta la palabra de Dios y así nos dice, para que nosotros seamos parte esencial de esa unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, gobernando la paz de Dios en nuestros corazones. Y esto es importante para nosotros, porque así la unidad del Espíritu se va a dar. Y bien, ¿qué sustenta esa unidad del Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus fundamentos, sus pilares? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, habló de una forma preciosa. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Y ahí no se refiere al Espíritu del hombre, sino al Espíritu mismo de Dios. Esa unidad que Dios quiere, su pueblo conservemos con su Espíritu glorioso y su Espíritu Santo con nosotros. Así que tiene fundamentos y empezamos con el primero. Dice, un cuerpo. Ese un cuerpo donde el Espíritu de Dios está actuando para hacerlo en una unidad entre sí, para con Jesucristo, para con el Padre. El Señor Jesús así lo dijo, de esa unidad que sería guardada con Él, así como Él con el Padre. Bueno, pues cuando habla de un cuerpo, es como un todo, un cuerpo entero, un cuerpo con muchos miembros. Y eso es lo que también la Escritura nos habla en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ese cuerpo es la iglesia, ese cuerpo es el grupo de redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Leamos 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 12, luego 18 al 20 y luego el 27. Dice así, versículo 12, porque de la manera que el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo. En la carta a los Efesios también nos dice que la iglesia es el cuerpo y que Cristo es la cabeza. Vamos a los versículos 18 al 20 y por separado el 27. 18 al 20 dice así. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Vamos al versículo número 27. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. La unidad del Espíritu está sustentada en un cuerpo, está funcionando en un cuerpo, está actuando en un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. A ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo se accede por la salvación que es en Cristo Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer y ser bautizado es necesario para la salvación. Los salvos son el grupo de redimidos entresacados del mundo de maldad, de pecado, para servirle al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese cuerpo es uno, no muchos, es uno solo. Está diseminado en todo el mundo, de todas edades, de todas condiciones, redimidos por la sangre preciosa de Cristo el Señor. Bueno, dice un cuerpo, pero también dice un espíritu. También la palabra espíritu ahí aparece con mayúscula, lo cual nos hace mirar de primera instancia que se refiere al Espíritu Santo. Cuando escudriñamos en su raíz, refiere efectivamente al Espíritu Santo, a ese soplo de vida que es dado directamente por el Padre, por el Espíritu Santo. Cuando habla de la unidad del Espíritu, ese cuerpo que es la iglesia, ese cuerpo de redimidos, no puede guiarse, ni dirigirse, ni gobernarse solo. Es un espíritu el que conserva y consolida esa unidad de la iglesia, donde hay gente de diferente condición económica, intelectual, de diferente condición en muchos más sentidos, pero que han sido redimidos por Cristo el Señor y los ha hecho parte del cuerpo, donde Dios a cada uno va colocándolo en el cuerpo como Él quiere, como Él quiso, así a cada uno va colocándolo el Señor por su bondad infinita, por su gracia hacia el pecador. No es una religión la que forma el cuerpo que es la iglesia. No es por los líderes religiosos que se otorgan los lugares, o los ministerios, o los dones. No. El cuerpo que es la iglesia es una unidad del Espíritu Santo, moviéndose el Espíritu Santo en ese un cuerpo. Leamos 1 Corintios 12, versículo número 13. 1 Corintios 12, 13, dice así. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo el que hace que esa unidad se dé para que el cuerpo, unificado por la unidad del Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo, y por qué no, este texto es clave, muy importante. Todos somos bautizados en un cuerpo por el Espíritu. El bautismo del Espíritu de Dios nos consolida en el cuerpo que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza. No es ningún líder. Aquí Dios tiene gente que le sirve, pero no son la cabeza. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza. Bueno, pues nosotros somos considerados en el Señor y somos hechos un cuerpo, en una unidad que es la unidad del Espíritu Santo. No importa de dónde vengas, de dónde seas. Si eres salvo y redimido por Cristo, eres bienvenido en el cuerpo de Cristo. Y no te doy la bienvenida yo como quien te va integrando, no. El Señor es el que nos da la bienvenida y nadie puede venir a Él si no le fuere dado del Padre. Qué bendiciones que usted y yo hemos sido llamados y traídos para ser parte de ese cuerpo
donde el Espíritu Santo es el que nos consolida como pueblo de Dios. La unidad del Espíritu se mueve, actúa, está presente sobre cimientos especiales. Un cuerpo y un espíritu. Pero luego nos dice, como sois llamados también a una misma esperanza de vuestra vocación. Unos tienen una vocación dada por el Señor para algo específico, otros para otra cosa. Unos son preparados de una manera conforme a su vocación aquí en la tierra, para el futuro, como la Escritura nos muestra. Algunos son preparados para ser jueces de los ángeles, del mundo, reinando con Cristo, gobernando con Cristo. Otros son preparados para ser reyes y otros para ser sacerdotes. Y otros para ser los evangelistas que contarán las maravillas de la misericordia de Dios, cómo nos salvó, cómo nos rescató, cómo nos perdonó, y testificarán a los principados y potestades en los cielos, como está escrito. Otros serán regentes, serán gobernantes, regirán a las gentes con vara de hierro. Se necesita solamente ser vencedor. Y para ello pues no hay mucha necesidad, sino solamente de confiar plenamente en el Señor, de esperar solamente en Cristo bajo su dirección, bajo la unidad del Espíritu Santo. El cuerpo es la iglesia. El Espíritu Santo consolidando a los que son del cuerpo, bautizándolos, y dice, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pero a todos, indistintamente la condición, la vocación, el llamado, para lo que Dios les esté preparando, todos tenemos una misma esperanza. La esperanza que se ve, pues no es esperanza. Somos salvos. La esperanza de la salvación es algo maravilloso. En Romanos 8:24 nos habla de la esperanza de la salvación. Quiero leer para ustedes, con la ayuda de Dios, Romanos 8, versículo 24, con la ayuda bendita del Señor. Dice, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nosotros por paciencia esperamos, creyendo en las fieles promesas del Señor para nuestra salvación, porque Él es el que dio su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos entonces la esperanza de la salvación y también la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna, y vamos a leer dos pasajes en la carta del apóstol San Pablo a Tito. La carta del apóstol San Pablo a Tito nos habla de esa esperanza gloriosa de nuestra salvación. Así que con la ayuda de Dios leemos Tito, capítulo número 1, versículo 2, y capítulo 3, versículo 7. Tito 1:2 dice, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. La esperanza es única, es de salvación. La esperanza es sencillamente de vida eterna. Y en el capítulo 3, versículo 7, vuelve a reiterar la Escritura, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos, según la esperanza de la vida eterna. Así que, si se habla de la esperanza de la salvación, y luego de la vida eterna, la misma esperanza también nos da el que tenemos ser herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Esa es nuestra esperanza es gloriosa. Es la esperanza que también encontramos manifestada como la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios, y eso lo encontramos manifiesto en Romanos capítulo número 5, versículo número 2. Dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Al cielo mucha gente quisiera entrar con todo y zapatos, dicen. A veces así califican a una persona que le dan testimonio de ser una persona buena, entre comillas, buena. O a lo mejor realmente con un buen testimonio. Y la gente dice, era tan bueno que
seguro entró al cielo, a la gloria con todos los zapatos. No, al cielo no se entra así, ni tampoco con este cuerpo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que haya una transformación, para que este cuerpo sencillo, terrenal, carnal, pecaminoso a veces, bueno, recibirá esa gloria de parte de Dios. Será transformado en un cuerpo, si es ahora terrenal como el nuestro, será celestial. Un cuerpo corruptible, bueno, será transformado por la gloria misma de Dios sobre su vida, sobre mi vida, sobre nuestra vida. La misma gloria de Dios manifestándose, transformando en un cuerpo inmortal, celestial, incorruptible. Un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Todo eso lo promete la Biblia, la palabra de Dios. Esa es nuestra esperanza. No importa cuál sea la condición de aquel que ha sido salvado y redimido y alcanzado por Dios, si hay corto tiempo de vida o larga vida, si su servicio es pequeño o muy grande, como sea, hay una esperanza. Y esta esperanza también es llamada en la Escritura la esperanza que es Cristo. En Colosenses encontramos la esperanza que es Cristo. Colosenses 1:27. Es Cristo en vosotros, dice, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros. Pero bueno, vamos a leer este versículo para que todos lo tengamos presente con la ayuda bendita de nuestro Salvador. Colosenses 1, versículo 27. Dice: a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza no está fundamentada en palabra humana, ni en alguna persona terrenal común. No, no, no. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza está fundamentada en Cristo. Pero también la esperanza que nos hace unirnos en la unidad del Espíritu, y que es un pilar donde la unidad del Espíritu se fundamenta, y donde actúa y donde se mueve. Maravillosa esperanza. La esperanza de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De nuevo vamos a leer Tito, pero ahora en el capítulo 3, versículo número 3. Tito 3, versículo 3 dice: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Ahora vamos al versículo 13. Pero en el capítulo 2 dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Éramos del común del mundo en el pecado, en la maldad. Pero ahora estamos esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Jesucristo es Dios, es nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Estamos esperando esta esperanza bienaventurada, que sucederá en cualquier momento, sí, ya no tarda, ciertamente ya no tarda. La unidad del Espíritu Santo está fundamentada en una persona que gobierna el cuerpo y que Él es la cabeza. En una persona maravillosa que dijo que se iba, pero que no nos dejaría huérfanos, que se iba y enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Él es Jesucristo. Pero la unidad del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, moviéndose y unificando y confirmando al pueblo de Dios a través de su bautismo y de que hemos bebido de un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. Esa misma unidad del Espíritu nos brinda una esperanza
multiforme, en donde nos gozamos en gran manera por todo lo que representa esa única esperanza que nos es dado a todos por igual, siendo redimidos por Cristo. Pero esa unidad del Espíritu está fundamentada, sustentada para todo aquel que reconoce a un Señor. Ese un Señor, cualquiera podría pensar y decir, yo amo a ese Señor, se llama Jesucristo. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchos pueden llamarle Señor según su pensar. Le llaman un gran maestro, le llaman un gran reformador, un gran revolucionario. Pero nadie puede llamar a Jesús Señor verdaderamente. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. La unidad del Espíritu Santo opera, se mueve, nos unifica. Gracias a Dios por esa paz que ha derramado en nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo tiene libertad de actuar para unificarnos en un Señor. Uno, no dos ni tres, un Señor. Y Él es Jesucristo. Pero nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos unifica en esa unidad del pueblo de Dios, teniendo a Jesucristo, teniendo a Dios como nuestra cabeza. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo, aunque muchos le llamen Señor. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque el que Jesucristo sea nuestro Señor, significa que es nuestro amo, que es nuestro dueño, que es el esposo de la iglesia, que es la esposa del Cordero. No todos pueden llamarle Señor verdaderamente, porque no lo reconocen como su Salvador. Y Jesucristo es Señor de todos, pero no todos lo reconocen como su Señor. El Espíritu Santo obra una unidad preciosa cuando el corazón del hombre se rinde a Dios, cuando le pide perdón por sus pecados, cuando busca que la misericordia de Dios le alcance, se arrepiente y se convierte a Dios, deja el pecado y la maldad para caminar con Dios. Cuando acepta a Cristo como su Salvador, el bendito Espíritu de Dios le sella. Empieza a obrar en su vida, a transformar su vida, porque usted ya es de Dios, usted se entrega a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados y recibiéndolo como su Señor y Salvador, y caminando con Él. Mire, el Espíritu Santo lo sella como propiedad de Dios, como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Y la puerta para entrar a esa unidad del Espíritu es Cristo. La puerta para la salvación es Cristo. La puerta para la vida eterna es Cristo. El que por mí entrare será salvo, dijo el Señor. Y sabe, cuando usted entra por Cristo y usted forma parte de los redimidos, lavados y limpiados de todos sus pecados por la sangre de Cristo, cuando Jesucristo ya es su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo, glorioso Espíritu de Dios, opera una unidad preciosa. No importa dónde viva, dónde esté, si usted tiene a Cristo en su corazón y lo ha recibido como su Señor y Salvador y persevera fiel al Señor, la unidad del Espíritu Santo le hace que usted le diga a Jesucristo, mi Señor, mi amado, mi Salvador, mi amo, mi dueño, mi esposo, el esposo de la iglesia. Y pronto las bodas más gloriosas se van a celebrar. La iglesia y Cristo nos uniremos para celebrar las bodas del Cordero. Jesucristo pronto llamará a su amada iglesia y en un momento
En un abrir de ojos, ni siquiera abrir y cerrar, un abrir de ojos. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Obra del Espíritu Santo también, Romanos 8:11. Luego nosotros, los que estemos con vida, juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Primera Tesalonicenses 4:13-16. Y así estaremos siempre con el Señor. Y se oirá el cántico celestial que empieza en el cielo y que nos uniremos todos los redimidos con este cántico. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado y le ha sido dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Los santos no se justifican unos a otros, ni a sí mismos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:7-9 y Romanos 5:1. Palabra de Dios. Amado hermano, hermana, amigo, amiga, escuche la voz del Señor que le llama. Él quiere que usted sea parte del fundamento donde la unidad del Espíritu Santo funciona. Que usted sea parte de esa unidad del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se manifiesta. Le confirma en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Le bautiza en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo y un espíritu. Luego, que el Espíritu de Dios le va confirmando y le mantiene en esa unidad. No olvide que desde que usted cree es sellado por el Espíritu Santo para aquel día, el día de la redención. Le ha dado una esperanza. Si usted no ha recibido a Cristo o no ha decidido caminar con el Señor, únase a los que por la unidad del Espíritu Santo tenemos una esperanza multiforme, esperanza de vida eterna, de salvación. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de la gloria de Dios que transformará nuestro ser entero para hacernos gloriosos delante de su presencia, la esperanza de su venida que ya no tarda y que usted y yo tenemos que estar listos, porque el Señor Jesucristo ya viene y le está llamando para que hoy usted abra su corazón y le diga: Señor, aquí está mi vida, tómame y guárdame en la unidad de tu Espíritu Santo. Y usted esté dispuesto, solícito, esfuércese, ponga esfuerzo para guardar esa unidad, para conservar esa unidad. No se desista, aunque haya pruebas y luchas, no desista, camine con Jesucristo el Señor, camine fiel al Señor, y el Señor pronto nos llamará y nos vamos con Él. Oremos. Padre Dios, muchas gracias por esta tu bendita palabra, que hablando a nuestro corazón de la unidad del Espíritu Santo y de esos pilares y fundamentos que tiene la unidad del Espíritu Santo, un cuerpo y un espíritu, una misma esperanza y también un Señor. Ahora los que ya recibimos a Cristo, por Espíritu Santo podemos decirle a Jesús, nuestro bendito Salvador: Señor mío, amado mío, dueño de mi vida, de mi ser y de todo lo que tengo y lo que soy. Ahora le podemos decir: mi Salvador. Ahora le podemos decir al Señor Jesús: mi dueño, mi amo, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Porque hemos sido alcanzados por tu gracia. Pero aquel varón o mujer que hoy también quiere entrar a esta gracia y quiere ser uno de los que también guardan la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz, Señor, perdónale sus pecados. Hoy te está pidiendo perdón, perdónale, Señor. Hoy te está pidiendo que lo recibas como tu hijo, recíbelo como tu hijo, como tu hija. Hoy te está pidiendo que Jesucristo sea su Señor y Salvador y está invitando a que Cristo Jesús limpie su corazón, le perdone sus pecados y entre a su vida para ser su Señor y Salvador único y suficiente. Señor, recíbelo en tu misericordia. Como aquel que hoy decide caminar con Cristo
y esforzarse para guardar la unidad del Espíritu Santo, que está fundamentada en un cuerpo que es la Iglesia, en un Espíritu que es el Espíritu Santo, en una misma esperanza multiforme y en un Señor que es nuestro Salvador, tu amado Hijo. Padre, muchas gracias por esta primera parte de esta enseñanza. En tus manos nos dejamos, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos guarde y nos bendiga hasta el final.